en un rincón olvidado de las montañas de Chiapas, donde las nubes parecen rozar los techos de lámina y los rezos se confunden con el canto de los pájaros, vivía Emiliano, un niño de apenas 15 años. Su casa, hecha de madera vieja y adobe agrietado, apenas resistía las lluvias. Allí, entre el olor a maíz hervido y eucalipto seco, el pequeño cuidaba de su abuelita enferma, la única familia que le quedaba. Emiliano no era como los demás niños del pueblo. A pesar de tener solo 15 años, su mirada ya cargaba con la seriedad de quien ha visto demasiado para su edad. Hijo único de una madre que murió dando a luz y de un padre desaparecido en las migraciones al norte, fue criado por su abuela, doña Cata, una mujer de manos arrugadas y fe antigua que siempre decía: Dios tarda, pero nunca olvida. Vivían en una casita al borde del camino donde las piedras eran más comunes que los juguetes y la pobreza era compañera diaria. No tenían televisión ni radio. Lo que tenían era una pequeña Biblia con hojas desgastadas, una vela que encendían los domingos y una imagen de la Virgen pegada con cinta al muro de adobe. La fe en esa casa no era costumbre, era el aliento. Doña Cata enseñó a Emiliano a persignarse antes de dormir a rezar el rosario, aunque fuera solo una decena, y a hablarle a la Virgen como se habla a una madre con respeto, pero también con ternura. Cada noche, antes de que el silencio lo envolviera todo, Emiliano se sentaba al pie de la cama de su abuela para leerle en voz baja los mismos salmos una y otra vez. A ella le costaba respirar, pero nunca le costaba sonreírle. En el pueblo Emiliano era conocido como el niño que no llora. No porque no sintiera, sino porque sabía que llorar no le daría medicina a su abuela, ni comida caliente todos los días. Por eso trabajaba como podía, recogiendo leña, ayudando a cargar bolsas en la tiendita o cuidando cabras ajenas, siempre con un gracias en la boca y un si Dios quiere en los labios. Los otros niños a veces se burlaban de él. Le decían el monaguillo sin misa, porque solía jugar solo en la capilla abandonada, imaginando que ayudaba en una misa de verdad. Pero él no se molestaba. Decía que si la Virgen lo escuchaba, no importaba lo que dijeran los demás. Cada domingo caminaba solo hasta el cerro donde se encontraba una cruz vieja clavada en la tierra. Allí dejaba flores silvestres, piedras que encontraba bonitas o simplemente sus pensamientos. No lo hacía por costumbre, sino porque sentía que alguien lo escuchaba de verdad. Su abuela, aunque enferma, nunca perdió la dulzura. Le preparaba atole con lo poco que había, y cuando no podía más, le acariciaba la cabeza y le decía: si un día no estoy, prométeme que seguirás hablándole a la Virgencita. Emiliano siempre respondía lo mismo: no vas a irte, abue, ella te va a cuidar. Era un niño con una fe que no pedía milagros grandiosos, solo fuerza para seguir un día más. No buscaba llamar la atención ni ser visto como especial. Solo quería que su abuela pudiera respirar sin dolor y que la Virgen no se sintiera sola. Por eso, cuando encontró aquella figura olvidada en el bosque, no lo dudó ni un segundo. Aquel trozo de madera sucio y maltratado representaba para él algo más grande que una estatua. Era una madre que había sido dejada de lado. Y él sabía mejor que nadie lo que significaba sentirse olvidado. Aquel regreso desde el bosque con la estatua de la Virgen apretada contra su pecho,
fue más que un simple acto de devoción. Para Emiliano era como cargar con algo sagrado, aunque sus brazos flacos temblaran por el peso y las gotas de lluvia le empaparan la ropa y el alma. Sus zapatos desgastados se hundían en el lodo y el frío se le colaba por el cuello, pero no soltó la imagen ni un solo instante. La cubría con su camisa como si fuera una criatura indefensa. Cuando por fin llegó al pueblo, ya entrada la tarde, los primeros en verlo fueron unos vecinos que barrían la calle frente a la panadería. Uno de ellos, un hombre de bigote grueso y voz rasposa, soltó una carcajada al verlo pasar. ¿Y ese que trae ahí? Una muñeca de palo. Emiliano no contestó. Apretó más fuerte la figura y bajó la mirada. Seguro anda jugando a los santos. Muchacho loco, dijo otra mujer moviendo la cabeza con lástima. En cuestión de minutos, varios curiosos comenzaron a seguirlo con la vista, algunos con burlas, otros con murmullos. Uno de los niños más grandes del pueblo, que solía molestarlo, gritó: «Mira al monaguillo sin misa. Ahora carga su virgen de leña». Las risas se mezclaban con el sonido de sus pasos apurados. Emiliano sentía cómo las miradas lo atravesaban como flechas, pero no se detuvo. Por dentro, algo más fuerte que la vergüenza lo impulsaba una certeza callada de que estaba haciendo lo correcto. Al llegar a casa, su abuela, doña Cata, lo recibió con sorpresa. Estaba sentada en su silla de mimbre, envuelta en su chal de lana. Emiliano, empapado y con las manos llenas de tierra, dejó la estatua sobre un taburete y buscó un trapo limpio. Sin decir palabra, comenzó a limpiar la imagen con ternura, quitándole el barro seco del rostro y de los pliegues del manto tallado. La madera estaba agrietada, sí, y el color original apenas se adivinaba bajo las manchas del tiempo. Pero los ojos tallados en aquel rostro pequeño, seguían irradiando algo sereno, como si a pesar del abandono no hubieran dejado de mirar con compasión. «La encontré en el monte Abue», murmuró Emiliano sin levantar la vista. Estaba sola, tirada como basura. Doña Cata se acercó despacio. La contempló un largo rato en silencio. Luego apoyó su mano sobre el hombro del muchacho y dijo con voz suave: «Entonces hiciste bien. Ninguna madre merece ser olvidada». Esa noche Emiliano no probó bocado. Se quedó largo tiempo frente a la imagen como hipnotizado. Sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. Al día siguiente decidió llevar la estatua a la capilla del pueblo. Pensó que quizá el padre Mateo la querría colocar allí junto al altar. Salió temprano con la Virgen envuelta en un lienzo blanco, caminando con ilusión hasta la pequeña iglesia colonial. Al llegar saludó al sacristán y pidió hablar con el padre. El sacerdote, un hombre mayor de mirada cansada, lo recibió en la sacristía. Emiliano, nervioso, desplegó el lienzo y mostró la figura. «La encontré en el bosque, padre. Pensé que tal vez podría estar aquí, con las otras imágenes». El padre la miró con escepticismo. Se acercó, la tomó entre las manos, le dio unas vueltas y luego la dejó sobre la mesa con indiferencia. «Hijo, esto es solo madera vieja, no es una imagen bendecida y está muy dañada, pero es la Virgen», insistió Emiliano con voz temblorosa. «Entiendo tu intención», respondió el sacerdote.
pero aquí ya tenemos una imagen de la guadalupana. Además, no podemos poner cualquier cosa en el templo. Lo siento. Emiliano asintió en silencio, tomando de nuevo la figura entre sus brazos. Salió de la iglesia sin decir nada más. Mientras caminaba de regreso, las palabras del sacerdote se mezclaban con las risas que aún recordaba del día anterior. Se sintió pequeño, tonto incluso. ¿Y si tenían razón? ¿Y si solo era un pedazo de madera sin valor, pero al llegar a casa algo lo hizo detenerse? Su abuela dormía tranquila, respirando con menos esfuerzo que de costumbre. Y en la repisa donde había dejado la estatua la noche anterior, alguien, no él, había encendido una vela. No dijo nada. Solo se arrodilló frente a la imagen con el rostro encendido por la luz tenue. Y ahí, en la penumbra de la pobreza, repitió en voz baja: «Tú sabes que no eres basura. Yo tampoco». Y con esa frase selló una fe que no dependía de lo que otros pensaran, ni de risas, ni de permisos. Una fe que brotaba desde lo más hondo, como un río secreto entre las piedras del camino. Desde aquel día en que salió de la iglesia con la estatua en brazos y el alma herida, Emiliano no volvió a hablar del tema con nadie. No respondió a las burlas del pueblo, ni volvió a buscar la aprobación del padre Mateo. Solo tenía una certeza silenciosa: aquella imagen, aunque vieja y rota, era la Virgen. Y ella estaba con él. En casa improvisó un pequeño altar. Colocó la estatua sobre una caja de madera forrada con un mantel bordado por su abuela muchos años atrás. Encima puso una vela blanca que encendía cada noche, y al lado un vasito con flores frescas que recogía del campo. Era un rincón pobre pero lleno de dignidad. Cada noche Emiliano se arrodillaba frente al altar con la espalda recta y los ojos cerrados. Rezaba despacio con esa voz suave que usaba para no despertar a su abuela. A veces leía salmos, otras veces simplemente hablaba. Le contaba a la Virgen sus preocupaciones, sus miedos, el cansancio del día. Pero sobre todo le pedía por una sola cosa: que mi abue pueda respirar sin dolor, madre. Aunque sea un poquito. Los días seguían igual. Doña Cata dormía la mayor parte del tiempo. Su respiración áspera y entrecortada llenaba la casa de un silencio tenso. A veces despertaba unos segundos, intentaba sonreír, pero no tenía fuerzas para más. Emiliano le preparaba atole con lo poco que tenía, pero ella apenas podía tragar. Su delgadez comenzaba a ser alarmante. Una noche, como tantas otras, Emiliano encendió su vela, colocó una flor silvestre en el vasito de vidrio y se sentó frente a la imagen. El viento soplaba fuerte afuera y el techo de lámina vibraba como si llorara. Dentro de la casa solo había penumbra, fe y esperanza sostenida por un hilo. Mientras rezaba el rosario, algo cambió. Al llegar al cuarto misterio, un resplandor suave comenzó a iluminar la habitación. No era la vela. Era una luz distinta, azulada, tibia, como si viniera de otro lugar. Emiliano abrió los ojos. La estatua brillaba, no intensamente, sino con una delicadeza imposible de describir. El corazón le latía con fuerza, pero no tuvo miedo. Sintió una calma que no venía del cuerpo, sino del alma. Se arrodilló con más firmeza y cerró los ojos otra vez. No escuchó voces, no vio apariciones, pero algo dentro de él supo que la Virgen estaba allí. La luz duró unos minutos. Luego se desvaneció como si nunca hubiera estado. Emiliano no dijo nada.
Solo apagó la vela, besó los pies de la estatua y fue a dormir. A la mañana siguiente, el milagro se manifestó. Eran poco más de las 6 cuando escuchó la voz: «Mi niño, ¿tienes un poquito de cafecito?». Emiliano se levantó de un salto. Era la voz de su abuela, firme, clara, viva. Corrió a su cuarto y allí estaba ella, sentada con las mejillas un poco más rosadas, respirando sin el silbido del dolor. Sonreía. Tenía hambre. «Me desperté con ganas de pan», dijo como si fuera un día cualquiera. El muchacho no supo qué hacer. Primero se quedó mudo, luego lloró. Lloró como no lo hacía desde niño. Abrazó a su abuela con fuerza y salió corriendo a la tiendita a comprar lo poco que podía, un pan dulce y un sobre de café instantáneo. Ese desayuno fue el más sagrado de sus vidas. En los días siguientes, doña Cata recuperó fuerzas de forma inexplicable. Comenzó a caminar por la casa, a conversar como antes, incluso a bromear. Los vecinos, que sabían de su estado, se sorprendieron al verla sentada otra vez en el patio pelando frijoles como si nada. Y como pasa en los pueblos, las palabras vuelan. No estaba al borde de la muerte. Dicen que fue por una estatua vieja. Yo lo vi rezando todas las noches. ¿Será que la Virgencita le hizo un milagro? Los rumores crecieron. Algunos se acercaban a preguntarle directamente a Emiliano. Él solo sonreía con timidez y decía: «Yo solo recé. Lo demás lo hizo ella», pero no todos creían. Algunos decían que era pura coincidencia, que los viejos a veces se recuperan de repente. Otros murmuraban que el muchacho estaba inventando todo para llamar la atención. Incluso el padre Mateo, al enterarse, comentó en una homilía: «La fe verdadera no necesita señales visibles. Cuidado con los que ven milagros donde solo hay emociones». Pero Emiliano no discutía, ni se defendía. Solo seguía encendiendo su vela cada noche, colocando sus flores y hablando con su Virgen, porque en su corazón ya no cabía duda. Y mientras más fuerte se hacía la fe del muchacho, más se encendía una chispa en el corazón del pueblo. Algunos comenzaron a pasar por su casa solo para ver la estatua. Otros le pedían permiso para rezar con él. Algo estaba empezando a despertar, y Emiliano, sin quererlo, se convirtió en el guardián de algo más grande que él. La voz se corrió como el humo de un comal caliente. La abuela de Emiliano se había curado, y no por medicina, sino por la Virgen que él había encontrado en el bosque. Nadie sabía cómo empezó exactamente el rumor, pero en cuestión de días todos en el pueblo habían escuchado la historia. Los primeros en acercarse no fueron creyentes fervorosos ni devotos del rosario. Fueron los curiosos, aquellos que antes se reían de Emiliano, que lo llamaban el monaguillo sin misa. Ahora pasaban por su casa con una mezcla de duda y esperanza en los ojos. ¿De verdad fue esa estatua la que ayudó a tu abuela? ¿Y qué le rezas? ¿Tienes algún papelito especial? Emiliano, sin pretensiones, los recibía con la misma humildad de siempre. No tenía fórmulas mágicas ni respuestas misteriosas. Solo les mostraba la imagen, ahora cuidadosamente limpia y adornada con flores frescas. Les decía: «Solo le hablo como si fuera mi mamá, y le pido con todo el corazón». Una mañana llegó doña Teodora, una anciana que llevaba años encorvada, con una mano siempre en la espalda.
Caminaba lento con bastón, y cada paso era una mueca de dolor. No creía mucho en milagros, pero dijo que al menos quería ver con sus propios ojos eso que tanto decían. Se sentó frente a la estatua durante más de 1 hora. No habló. Solo cerró los ojos, acarició sus cuentas de rosario y movía los labios en silencio. Al día siguiente la vieron caminando por la plaza sin bastón. Ella misma no lo entendía. No sé qué pasó. Pero hoy me levanté y el dolor se fue. Fue como si se abriera una compuerta. Uno tras otro, los vecinos comenzaron a visitar a Emiliano. Algunos por pura fe, otros por desesperación. Un hombre mayor llamado Julián, conocido por su adicción al alcohol, llegó una noche tambaleándose con el rostro sucio y los ojos rojos. Se arrodilló frente a la imagen y entre lágrimas murmuró: «Si estás ahí, quítame esta sed que me está matando». A la mañana siguiente fue a la tienda, pero no pidió cerveza, pidió pan y leche. Nadie lo había visto sobrio en más de 15 años. Los más escépticos, como don Gerardo el carnicero, que se burlaba de todo lo religioso, comenzaron a encender veladoras en secreto. Un día su hija, enferma de la piel desde hacía meses, despertó sin ronchas. Él no dijo nada, pero esa noche colocó una rosa blanca a los pies de la imagen. Incluso los niños que antes molestaban a Emiliano comenzaron a cambiar. Uno de ellos, Toñito, que solía burlarse diciendo que la estatua era una muñeca fea, ahora pasaba cada tarde para dejar piedritas que encontraba bonitas. Nadie le dijo que lo hiciera, solo lo sintió. La casa de Emiliano, una vez solitaria, se convirtió en un punto de encuentro. La gente venía con respeto. No hacían ruido. Algunos traían velas, otros estampitas, otros simplemente sus penas. Pero no todo era aceptación y gratitud. Algunos seguían dudando. Decían que era sugestión, coincidencias, que Emiliano era un buen chico, sí, pero que la gente estaba viendo lo que quería ver. Las enfermedades a veces se van solas, decía un hombre en la cantina. Y los borrachos a veces se cansan de beber, pero mientras hablaban cada noche, el altar brillaba con más vida. Las flores no se marchitaban tan rápido. La vela a veces duraba más de lo normal. Y Emiliano, con su fe tranquila, seguía rezando igual que siempre, sin exigir, sin presumir. Un periodista local se enteró de lo que ocurría. Vino al pueblo con su cámara buscando una historia curiosa. Entrevistó a la abuela, a los vecinos, tomó fotos de la estatua. Pero al revisar su grabación, algo extraño pasó. La imagen de la Virgen aparecía borrosa, como si la lente no pudiera enfocarla. Debe ser un error del equipo, dijo. Pero lo intentaré otra vez. Lo hizo 3 veces. Y en todas el mismo resultado. Fue entonces cuando el periodista, un hombre agnóstico, decidió apagar la cámara, se sentó frente a la imagen y no dijo palabra. Solo bajó la cabeza. El padre Mateo, al ver cómo crecía el fervor popular, comenzó a preocuparse. No por celos, sino por el desorden que podía surgir. Intentó hablar con Emiliano. «Debes tener cuidado, hijo. La gente necesita guía, no solo emoción». Pero el muchacho solo respondió con calma: «Yo no les dije que vinieran. Solo rezaba por mi abuela». Y el sacerdote no supo qué más decir.
Así la figura rescatada del bosque, la que fue burlada, rechazada y olvidada, ahora era el consuelo de un pueblo. Y en medio de todo, Emiliano, con su fe de hijo huérfano, se convirtió en el testigo silencioso de una esperanza que nadie se atrevía a negar. Los días comenzaron a pasar, y con ellos algo invisible pero poderoso se fue sembrando en San Bartolo del Monte. No hubo anuncios oficiales ni campanas tocando a gloria, pero el aire mismo parecía haber cambiado. Era como si el pueblo, que antes cargaba con el peso de la rutina, la pobreza y el escepticismo, empezara a respirar distinto, más profundo, más limpio. La capilla vieja, aquella que Emiliano solía visitar en soledad y que muchos usaban como almacén para guardar herramientas oxidadas, comenzó a recibir visitas. Al principio era solo gente que pasaba a dejar una vela. Luego algunos barrían el polvo. Un día, sin que nadie lo organizara, llegaron 4 mujeres con cubetas de agua y escobas. Limpiaron las bancas, quitaron telarañas, pulieron el altar cubierto de olvido. Alguien colgó una cruz nueva, otro trajo flores del campo, y poco a poco lo que era ruina volvió a ser templo. Los niños, antes desatentos y ruidosos, empezaron a formar pequeños grupos de oración. Alguien les enseñó de nuevo cómo santiguarse, cómo rezar el Padre Nuestro sin confundir las palabras. Emiliano, sin proponérselo, se convirtió en guía. No era un líder que imponía ni hablaba fuerte. Simplemente estaba allí, rezando, sonriendo con discreción, encendiendo la primera vela, recogiendo el papel del suelo, colocando una flor en silencio. Lo seguían porque sentían que él sabía algo que los demás habían olvidado. El padre Mateo, que al principio había observado todo con una mezcla de cautela y curiosidad, terminó cediendo al movimiento que surgía desde abajo, desde los más humildes. Decidió celebrar misa dominical en la capilla restaurada, y en lugar de sermones largos, pidió a los fieles que contaran sus experiencias. Fue así como comenzó algo nuevo. Una mujer habló de cómo había perdonado a su hermana después de años de pelea. Un hombre confesó que había dejado de maltratar a su esposa porque al rezar frente a la estatua sintió vergüenza por primera vez en su vida. Un joven que planeaba irse del pueblo en busca de trabajo decidió quedarse para cuidar a su madre enferma, inspirado por Emiliano. La imagen de la Virgen seguía en la casa del muchacho, en el mismo altar sencillo. La gente no pidió que la trasladaran. Era como si todos entendieran que ese era su sitio. Pero aún así, el cambio se extendía. No por la presencia física de la estatua, sino por lo que representaba. Era como una semilla que germinaba en el corazón de cada uno. Emiliano seguía siendo el mismo callado servicial, con esa mezcla de humildad y firmeza que no se enseña en libros. A veces lo encontraban sentado bajo el árbol, donde había hallado la imagen, leyendo los salmos que su abuela tanto amaba, o caminando descalzo por el cerro, recogiendo flores silvestres para el altar. Nunca buscó reconocimiento. Nunca pidió nada. Su única preocupación seguía siendo la salud de doña Cata, y ella, aunque débil, seguía mejorando poco a poco. Sonreía más, dormía mejor, e incluso volvió a preparar atole una mañana diciendo entre risas: «Parece que la Virgencita quiere que aún te dé desayunos, mijo». Una tarde un grupo de jóvenes del pueblo se le acercó. «Queremos aprender a rezar como tú, Emiliano. ¿Nos enseñas?». El muchacho se sonrojó.
bajó la mirada y luego, con la naturalidad de quien respira fe, les dijo: «No se trata de palabras bonitas. Solo hablen con ella como si fuera su mamá. Díganle la verdad». Así comenzaron los rosarios al atardecer. Cada viernes, frente a la casa de Emiliano, una decena de personas se reunía para rezar. Sin altavoces, sin carteles, solo voces que se elevaban como incienso sencillo y puro. No faltaron quienes desde afuera quisieron aprovechar la situación. Un empresario de una ciudad cercana vino ofreciendo comprar la imagen para exhibirla en un santuario turístico. Prometió dinero, exposición, visitantes. Emiliano le respondió con una sola frase: «Usted vendería a su madre». El hombre no volvió, y fue así como el pueblo pequeño, olvidado, muchas veces despreciado por su lejanía y pobreza, se convirtió en un faro, no de milagros espectaculares, sino de pequeños cambios que transformaban corazones, no por la estatua, sino por la fe viva que despertaba, porque al final el milagro más grande no fue la curación de la abuela, ni el borracho sobrio, ni la anciana que volvió a caminar, fue la resurrección de una comunidad entera. La vuelta del amor, del perdón, de la esperanza. Y todo porque un muchacho de 15 años decidió no dejar sola a la Virgen. Pasó un año, las estaciones cambiaron, los campos florecieron, y el sol volvió a dorar los techos de lámina del pueblo con la misma intensidad de siempre. Pero San Bartolo del Monte ya no era el mismo. Había algo en el ambiente que no podía medirse ni pesarse, pero se sentía en cada gesto, en cada saludo entre vecinos, en cada vela encendida con intención sincera. La capilla, antes olvidada y cubierta de polvo, fue reconstruida por manos humildes. No hubo arquitectos, ni planos, ni permisos elegantes. Fueron los mismos campesinos, albañiles, madres de familia y jóvenes del pueblo quienes la levantaron. Con tablas recicladas, bloques traídos desde lejos y donaciones que llegaban de lugares insospechados, piedra por piedra, como si construyeran algo más que un edificio, un símbolo de la fe que había renacido entre ellos. En el centro del nuevo altar elevado con cariño sobre una base de madera tallada, fue colocada oficialmente la imagen de la Virgen del Bosque, la misma que Emiliano había encontrado cubierta de lodo, pero ahora restaurada con esmero irradiaba una ternura que conmovía a todo aquel que la miraba. Su rostro no era perfecto, pero tenía una expresión que invitaba al recogimiento, al silencio, a la confianza. Nadie olvidaba de dónde venía, y por eso muchos la llamaban con respeto y cercanía, la Virgencita que no fue olvidada. Durante la ceremonia de entronización, el padre Mateo, conmovido hasta las lágrimas, dijo pocas palabras. Solo alzó la voz para señalar con firmeza: esta imagen no la trajo un milagro del cielo, sino el corazón valiente de un muchacho que no quiso dejarla sola. Si hoy tenemos un lugar santo, es porque Emiliano creyó, cuando nadie más lo hizo. Emiliano, de pie junto a su abuela, bajó la mirada, no por vergüenza, sino por humildad. Doña Cata, con los ojos brillosos y el rosario en mano, le apretó el brazo con cariño. Desde aquel día, la capilla no volvió a estar vacía. Peregrinos comenzaron a llegar desde pueblos cercanos, luego desde ciudades lejanas. Algunos venían a dar gracias, otros a pedir consuelo. Unos traían promesas, otros solo silencio.
Todos se sentían tocados por la historia del niño y la Virgen, y la historia se contaba una y otra vez no como leyenda, sino como testimonio. Decían que la imagen fue encontrada en un bosque por un joven pobre que no tuvo miedo del ridículo ni del esfuerzo, que la limpió, la cuidó, le habló, que su abuela enferma sanó después de una noche de oración, que el pueblo cambió, que los milagros comenzaron y que todo había nacido de un acto de amor sencillo. Incluso quienes antes se habían burlado ahora eran los más devotos. La señora Ramona, que solía llamarlo el loquito de los santos, se convirtió en la encargada de mantener las velas encendidas. Don Teófilo, que una vez gritó que eso era solo un palo viejo, venía cada día con su bastón a barrer la entrada y saludar a cada visitante con respeto. Los jóvenes que antes se reían, ahora guiaban los cantos en las noches de vigilia. Y en medio de todo, Emiliano seguía siendo el mismo. No aceptaba regalos, ni entrevistas, ni fotos. Seguía viviendo en la misma casa humilde con su abuela. Cada tarde, después de ayudar a repartir despensas a los más necesitados, se sentaba en silencio frente a la imagen y le hablaba, como siempre, como a una madre cercana. Doña Cata, ahora, con la salud restaurada, caminaba sin bastón. No hacía milagros, decía, solo oraciones. Pero tenía la sonrisa de quien sabe que ha visto algo que no es de este mundo. Muchas veces caminaba junto a su nieto hasta la capilla y le tomaba la mano durante el rosario. «¿Ves, mijo? Te dije que Dios tarda, pero nunca olvida». Y Emiliano con voz suave respondía, «Y la Virgencita tampoco». Cada 12 de diciembre, fecha en que Emiliano encontró la estatua, se celebraba ahora una procesión especial. No era ruidosa ni espectacular. Era humilde como el niño que la inició. Flores del campo, cantos sencillos, velas encendidas y una comunidad unida. Ese día, cada año, Emiliano cargaba la imagen de la Virgen en sus brazos como aquella primera vez en el bosque, con la misma reverencia, con el mismo amor. Y cada vez que la gente preguntaba por qué lo hacía, él solo decía, porque ella también me cargó a mí. Cuando más solo estaba, la noche había caído suavemente sobre San Bartolo del Monte. La capilla nueva, aunque sencilla, brillaba desde lejos como un faro de esperanza entre los cerros oscuros. No por lujos, sino por la luz cálida de las velas que ardían sin cesar alrededor del altar. Dentro reinaba el silencio. Solo se oía el leve crujido de la madera y el murmullo tímido de alguna oración susurrada. En medio de todo, arrodillado frente a la imagen de la Virgen, estaba Emiliano. Sus rodillas tocaban el suelo frío, pero su rostro estaba iluminado por una llama interior. Sostenía entre las manos un rosario gastado, el mismo que había usado su abuela durante años. A sus pies, flores del campo reposaban junto a una pequeña hoja de papel doblada. Otra carta, quizás. Nadie lo obligaba a estar ahí. No buscaba reconocimiento. Solo quería estar con ella, como el primer día. La imagen de la Virgen, ahora limpia y restaurada, parecía mirarlo con dulzura infinita. No era solo una estatua. Era presencia, consuelo, madre. Y así, mientras el resplandor de las velas dibujaba sombras suaves en las paredes, una pregunta quedaba flotando en el aire, una pregunta que no necesitaba respuesta inmediata, pero que tal vez tú también deberías hacerte
Y si los milagros no necesitan testigos adultos, sino corazones como el de Emiliano, y si todo lo que hace falta es alguien que no se ría, sino que crea, porque al final no fue un sacerdote, ni un experto, ni un poderoso quien trajo el cambio. Fue un muchacho pobre con los zapatos rotos, pero con la fe intacta. ¿Y tú? ¿También te burlarías o cargarías a la Virgen contigo?